Estar haciendo el ejercicio 11 de nuestra colección de problemas de física cuántica, ¿vale? Y el ejercicio 11 dice así: ¿es cierto que las ondas se comportan también como corpúsculos en movimiento? Justifica tu respuesta. El apartado B sería el siguiente: comenta la siguiente frase: sería posible medir simultáneamente la posición de un electrón y su cantidad de movimiento con tanta exactitud como quisiéramos, si dispusiéramos de instrumentos suficientemente precisos. Bueno, pues vamos a explicar, vamos a resolver estas cuestiones teóricas, porque más que problemas son cuestiones teóricas, pero vamos a hacer, siendo rigurosos, porque el enunciado puede llevar a error. Puede llevar a error si no hilamos muy fino. Bien, en cuanto a la primera cuestión, que nos dice que si es cierto que las ondas también pueden comportarse como partículas en movimiento, habría que decir eh, que eh, que hay que explicar el principio de complementariedad de Niels Bohr, que dice lo siguiente: para comprender un experimento cualquiera, debemos utilizar o la teoría ondulatoria o la teoría del fotón, es decir, partícula, pero no ambas al mismo tiempo. Los dos aspectos de la luz, ondulatorio y corpuscular, son complementarios. Es verdad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que efectivamente nosotros podemos pensar en las partículas como ondas. Lo que no podemos hacerlo es simultáneamente. O enfocamos el punto de vista del problema desde de un tipo particular o corpuscular, o lo enfocamos desde el punto de vista ondulatorio. Pero simultáneamente no podemos hacer los dos enfoques. Esto venía a ser como el ejercicio, lo que dábamos en teoría sobre el cilindro. Si lo enfocamos por una cara, nos parecerá, su sombra nos dará idea de que es un cuadrado, y si lo enfocamos por la otra nos dará una esfera, pero no podemos hacerlo simultáneamente. Y en cuanto al apartado B, que nos pregunta que si podemos saber con toda precisión la posición y la cantidad de movimiento, pues la respuesta es no. Esta afirmación va en contra del principio de incertidumbre de Heisenberg, que postuló que no podemos medir simultáneamente y con precisión absoluta la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. La naturaleza nos impone una limitación en la precisión con la que podemos realizar las medidas simultáneas. Entonces, como hemos dicho, no es posible. En cuanto a la pregunta A, diríamos lo siguiente. En cuanto a la pregunta A, diríamos lo siguiente: que hay que usar el principio de complementariedad de Bohr. ¿Vale? Es decir, eh, que para comprender un experimento cualquiera debemos utilizar o la teoría ondulatoria o la teoría del fotón, pero no ambas al mismo tiempo. Los dos aspectos de la luz, ondulatorio y corpuscular, son complementarios. Es decir, que o usamos un enfoque o el otro, pero no los dos simultáneamente. Y vamos a ver el apartado B, y para eso enunciaremos el principio de indeterminación de Heisenberg, que dice que no podemos medir simultáneamente con precisión absoluta la posición y cantidad de movimiento, así como el incremento de energía y el tiempo. Bueno, vamos a ver esto mediante fórmula. Bueno, el principio, el principio de Heisenberg y las fórmulas que recogen lo anteriormente dicho. Esto suponiendo que nos movemos en una única dirección, el eje de las X, pues sería este. Es decir, es que la H partido por 4pi. Es decir, que la imprecisión, ¿no?, en el producto de incremento de X, o lo que es lo mismo, la indeterminación en incremento de X, incremento de peso X, la cantidad de movimiento del eje de las X, es siempre mayor o igual que H partido por 4pi. Es decir, que en el mejor de los casos tendríamos que la indeterminación de la posición y la cantidad de movimiento en el eje de las X es, en el mejor de los casos, es igual a h partido por 4pi. En casos más desfavorables sería todavía mayor, pero como mínimo igual. Y para el caso tenemos también para la indeterminación de la energía, que sería esta, ¿de acuerdo? Es decir, que efectivamente no podemos conocer con precisión absoluta, como hacíamos en la física clásica, algunos tipos de magnitud asociadas.